La historia en Occidente suele dividirse en 4 grandes periodos: Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, un modelo que se originó en Europa y se proyectó sobre el resto del mundo a través de la colonización y la historiografía eurocéntrica. Sin embargo, esta estructura no se ajusta adecuadamente a todas las civilizaciones, especialmente a aquellas con trayectorias milenarias propias. En la tradición china, la historia no se estructura en torno a categorías medievales o modernas, sino mediante una cronología dinástica, basada en la sucesión de casas gobernantes y la legitimidad del mandato del cielo. Esta forma de dividir el tiempo refleja una visión cíclica de la historia, en la que el ascenso, el esplendor, la decadencia y la caída de las dinastías forman parte del orden natural y moral del universo. La división histórica en China se basa principalmente en los registros dinásticos oficiales, una tradición que comenzó con los registros del gran historiador de Sima Qian, siglo I a.C., y continuó durante siglos con las historias oficiales, redactadas bajo cada nueva dinastía. La cronología oficial china reconocida en la historiografía académica incluye los siguientes periodos: Edad legendaria o prehistoria, hasta 2100 a.C. Esta etapa combina mito, cosmología y moral confuciana. Aunque no verificable arqueológicamente en todos sus detalles, muchos de estos relatos tienen un fuerte valor identitario. Cuenta la historia de personajes legendarios como Emperador Amarillo, Wang Di, Yao, Shan o Yu el Grande. China antigua o las 3 primeras dinastías. Dinastía Xia, 2100 al 1600 a.C., considerada la primera dinastía hereditaria, aunque su existencia aún se debate entre historiadores. La dinastía Shang, del 1600 al 1046 a.C., primera dinastía con evidencia arqueológica y en la que se usaban ya los huesos oraculares. Dinastía Zhou, del 1046 al 256 a.C., se introdujo del mandato del cielo. Este periodo es clave para la filosofía china, pues surgen Confucio, Laozi, Mozi, Mencio, Zhuangzi, entre otros. A menudo se lo conoce como la edad de las 100 escuelas de pensamiento. Imperio unificado y antigüedad imperial. La dinastía Qin, del 221 al 206 a.C., primer imperio centralizado bajo Qin Shi Huang. Y dinastía Han, del 206 a.C. al 220 después de Cristo, consolidación de instituciones imperiales, confucianismo estatal, expansión territorial. La era de división y reunificación del 220 al 589. Aunque fue un periodo de fragmentación, fue también una etapa de expansión del budismo, arte y literatura. Edad imperial media, del 589 al 1279. Edad de oro de la cultura china. Cosmopolitismo, auge del budismo, poesía, expansión comercial. Aunque con periodos de inestabilidad, surgen avances en tecnología, urbanismo, imprenta, comercio. Este periodo corresponde a la madurez del Estado imperial confuciano y se considera un modelo de administración civil. Por supuesto que no solo la cultura china organiza la historia de forma distinta a los europeos o cristianos. La tradición musulmana posee su propia cronología de la historia, basada no en cambios económicos o culturales como el feudalismo o la industrialización, sino en eventos religiosos y políticos clave, especialmente en torno a la vida del profeta Mahoma, Muhammad, y el desarrollo de la Umma, o comunidad musulmana. La historia para el Islam no es una serie de rupturas culturales, sino una narrativa moral y teológica que gira en torno al monoteísmo revelado por Dios, Allah, a través de sus profetas. Este proceso culmina con Muhammad, el sello de los profetas, y marca el comienzo de un nuevo tiempo sagrado, la Hijra, en el año 622 después de Cristo, que da inicio al calendario islámico, Hijri, y a la historia del Islam propiamente dicha. En la era de los profetas, antes de 622 después de Cristo, se comprende la historia de la humanidad desde Adán hasta Jesús, vista desde una perspectiva coránica. El Corán menciona muchos profetas que también aparecen en la Biblia: Noé, Abraham, Moisés, etc., pero se interpretan como precursores del Islam. Para los musulmanes, esta es la historia del monoteísmo original, que fue corrompido por los hombres y restaurado finalmente por Muhammad. Se concibe como una época de revelaciones sucesivas. En la era del profeta Muhammad, del 610 al 632 después de Cristo, se centra las acciones más importantes de Muhammad: el inicio de la profecía en la Meca, la Hijra a Medina, evento fundador del Islam político y social, la consolidación del Estado Islámico y la expansión religiosa, y su muerte que marca el fin del tiempo profético. Esta etapa es considerada el modelo perfecto de vida y gobierno, y el punto de referencia para toda legitimidad futura. La figura del profeta combina liderazgo espiritual, político, militar y legal. El califato ortodoxo o Rashidun, los 4 califas bien guiados del 632 al 661. Este periodo corresponde a los gobiernos de Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, compañeros directos del profeta.
Es visto por los sunitas como una edad de oro, donde la umma vivía según el ejemplo de Muhammad y la Sharia, o ley islámica, se aplicaba correctamente. Es también una época marcada por la expansión rápida del Islam fuera de Arabia, la redacción definitiva del Corán, y las primeras tensiones políticas que darían origen a divisiones internas como el chiismo. El califato omeya y abasí, del 661 al 1258. Este periodo representa la consolidación de imperios islámicos como estructuras de poder. Durante esta época se desarrollan las ciencias islámicas, la jurisprudencia, fiqh, la teología, kalam, la filosofía islámica y las artes. Es una era comparable en esplendor intelectual al Renacimiento europeo, aunque ocurre siglos antes y es para los pensadores fuera del Islam la edad de oro de esta cultura. Época de fragmentación y sultanatos del 1258 al 1517. Tras la caída de Bagdad ante los mongoles, el califato abasí pierde poder efectivo. Entonces surgen diversos reinos y sultanatos islámicos independientes, como los mamelucos en Egipto, el sultanato de Delhi, el reino de Mali en África Occidental, y los primeros estados turcos en Anatolia. Es una etapa de descentralización del poder religioso-político, aunque la umma permanece unida por el Islam y la ley religiosa. A diferencia del esquema occidental de antigua, media, moderna, contemporánea, la historia china se estructura en torno a dinastías, continuidad cultural y legitimidad política. Esta forma de ver el tiempo histórico no es inferior ni menos racional, sino una alternativa profundamente coherente con su cosmovisión, en la que el pasado no se quiebra en etapas, sino que se transforma, se repite y se renueva, quebrando el esquema histórico de Hegel o Marx, entre otros pensadores eurocentristas. Mientras que para los musulmanes, la historia es un camino espiritual y político, donde la fidelidad a Dios, el cumplimiento de la Sharia y la unidad de la umma son los grandes ejes. A través de eras de profecía, esplendor, prueba y renovación, la historia islámica se percibe como un ciclo moral continuo, más que una sucesión de rupturas estructurales. Si te gusta este contenido, suscríbete y comenta, ¿qué otras visiones de la historia conoces?